Olá, buenos dias a todas e todos. Queríamos empezar este Learning Lab. Vou apresentar-me. Para quem não conosco todavia, sou Adriana Campello, coordenadora da iniciativa Making Cities Resilient 2030. E aqui temos ao meu lado o colega Oscar Guevara, que é de CAF, e a colega Jessica Vian. Mi microfone está funcionando? Sim? Ok. Jessica Vian, que é a consultora que desenvolveu esta herramienta. Então, para pôr em contexto, vou explicar um pouquinho o que é MCR 2030 para aqueles que não lo sabem e também contar em que contexto estamos desenvolvendo essa herramienta. Bueno, no sé si ustedes pudieron tener oportunidad, pero ayer hubo una asignatura de un acuerdo de cooperación entre CAF y UNDRR. Y dentro de ese acuerdo de cooperación estamos desarrollando algunos trabajos. CAF también es parte de nuestro Comité de Coordinación Regional. Entonces, MCR 2030 es una iniciativa con muchos socios y CAF es uno de los socios. Otro socio que está aquí también es el Resilient Cities Network, que está aquí, Luis Bonilla. También la Unidad Nacional de Ecuador y de Brasil también son socios de MCR 2030. Então, lhes conto um pouquinho mais antes de chegar em como desenvolvemos a ferramenta. Bueno, alguns de vocês talvez tenham escutado sobre MCR 2030 como uma campanha que foi durante 10 anos. Pero depois, o UNDRR, estou adelantando, depois o UNDRR decidiu ter um foco em implementação e cambiou el foco, también la estrategia de la iniciativa y se transformó en iniciativa. Y ahí, antes de la campaña, había muchos municipios, ciudades registradas. Ahora, nuestro procedimiento es diferente porque hay que tener una creación de un consejo, hay que tener la implicación del alcalde, del prefeito, para ser parte. Actualmente, hay quase que 1.400 ciudades globalmente. En nuestra región tenemos 711 ciudades. Bueno, tal vez conozcan cómo es la hoja de ruta de MCR. Nuestro mandato es la implementación del marco de Sendai, es que todas las localidades y municipios tenham um plano de resiliência de gestão de risco de desastres. Então, isso acontece quando as cidades estão em la etapa B de nossa hoja de ruta. Em la etapa C, as cidades devem estar implementando as soluções e, de hecho, tornando-se mais resilientes. Então, como vê, temos em la etapa A hoje 361 cidades e é um reto muito grande. De hecho, nosso interesse não é tanto ter muitas cidades registradas, pero sim trabalhar com mais profundidade em las cidades. Agora temos 7 nodos de resiliência, Resilience Hubs, em português, agora falamos que são hubs de resiliência. Então, essas cidades são Campinas, Ciudad de México, Medellín y Recife fueron los primeros 4 nodos de resiliencia. Ayer fueron nominadas Bogotá, Dos Quebradas y Salvador de Bahía. Y también presentaron candidatura como nodos de resiliencia la ciudad de Quito, la ciudad de Porto Alegre en Brasil y la ciudad de Barcarena en Pará, na Amazonía brasileira, como un marco de un trabajo que estamos haciendo con ciudades amazónicas en Brasil, en Colombia y en Ecuador también. Bueno, les conto que el Scorecard, que muchos ya conocen, es una herramienta más general y en muchas ciudades y en muchas situaciones a la necesidad de tenermos anexos
e mirarmos em pontos que não estão tão explorados no scorecard. Então, temos o scorecard de saúde pública, que algumas cidades do Brasil, Porto Alegre, por exemplo, que já está na candidatura, mas já implementou o anexo de saúde pública. Pudahuel, em Chile, também implementou o anexo de saúde pública, e agora estamos, na próxima semana, tendo grande encontro e workshop com cidades do mundo todo, discutindo esse anexo, o resultado desse anexo, e também recomendações para como podemos melhorar a ferramenta e que recomendações podemos fazer como políticas públicas. Temos também o anexo de inclusão de pessoas com discapacidade, que o lançamento foi ayer com a representante especial do secretário-geral e com as pessoas que apoiaram este desenvolvimento desta ferramenta. Temos também a ferramenta de segurança alimentar, que está sendo implementada, foi desenvolvida por Baylor University e está sendo implementada em algumas cidades dos Estados Unidos e também nas cidades da América Central. Temos a ferramenta de desplazamento e migrações, que foi desenvolvida conjuntamente com o Norwegian Refugee Council, e está sendo implementada em alguns lugares. Em Brasil, está sendo implementada em conjunto com a OIM, a Organização Internacional de Migração, a agência UN, que trata de migrações. E temos também uma ferramenta de patrimônio cultural que foi desenvolvida juntamente com a Unesco, e estamos em via de começar as implementações. Essas ferramentas estão na página de MCR. Algunas están ya en portugués, en español, en inglés, pero todas están en proceso de tenernos en los 3 idiomas. Hay un camino en UNDRR que es aproximar cambio climático y adaptación climática a gestión de riesgo de desastres. Y ese es el camino que estamos trilhando. Entonces, sentimos que había necesidad de termos outro anexo ao scorecard, que é o anexo de ação climática, de resiliência climática. E no marco da cooperação com CAF, tomou o liderazgo de desenvolver essa ferramenta. Então, eu queria agora passar a palavra a meu colega Oscar, que vai falar pouco sobre a iniciativa de CAF. Gracias. Vale, muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Guevara, yo trabajo para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y como mencionaba Adriana, quien es la líder de la iniciativa Make Cities Resilient 2030, iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes, nosotros estamos apoyando el desarrollo de herramientas para una visión integrada entre la adaptación climática y la gestión del riesgo de desastres. En ese contexto, digamos, esto lo acabo de decir, un enfoque integrado entre la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Creo que este ha sido uno de los mensajes reiterados durante la plataforma, el cómo de facto está ocurriendo un trabajo conjunto entre las personas que están reduciendo riesgos de desastres y que están procurando acciones para la adaptación al cambio climático, y en realidad eso es esencialmente lo que estamos proponiendo a través de estas herramientas. Tiene 2 puntos de partida, tal como lo mencionaba Adriana, son 2 herramientas que ya existen, que están disponibles dentro de la página web de UNDRR y la iniciativa MCR 2030, que son las herramientas rápidas de estimación de riesgo, que es una herramienta rápida de autoevaluación de riesgo para ciudades. Son herramientas que son creadas para usuarios municipales, gobiernos locales, que puedan por ellos mismos iniciar procesos de autoevaluación de riesgos. Son herramientas, digamos, que no tienen una extraordinaria complejidad, están basadas en Excel, no tienen que ser trabajadas online si no es el caso. Y la herramienta, el Disaster Resilience Scorecard, que es también la herramienta de autoevaluación de las condiciones o los factores de resiliencia que tienen las ciudades. Un poco lo que estamos haciendo con este trabajo es actualizar la herramienta de análisis rápido de riesgos para reflejar cómo las condiciones de riesgo pueden
o van a ser afectadas por cambios en variables climáticas. Es decir, la interrelación en corto plazo entre cambio climático y riesgo de desastres. Y por otro lado, estamos también trabajando en el adendo de resiliencia climática para complementar los elementos o los determinantes de resiliencia entre desastres y darle el valor añadido de la resiliencia frente al riesgo cuando interactúa con cambio climático. Entonces, digamos, esa es la síntesis de lo que estamos proponiendo. Gráficamente se va a ver así, la herramienta del scorecard de resiliencia que ya existe con un adendo. Y la herramienta rápida de estimación de riesgo, la vamos a, bueno, este es un diseño todavía preliminar, pero sería un análisis de riesgo climático multiamenaza, digamos, porque también no solamente hablaríamos de riesgo climático, sino en general de riesgo de desastres, pero como ya más adelante con Jessica y yo vamos a presentar, veremos en dónde se dan esos principales factores de interacción entre riesgo de desastres, riesgo climático o escenarios de cambio climático. ¿Está todo junto? Sí. Ok. Vale, entonces la herramienta 1, volviéndonos aquí, la herramienta 1, o volvámonos aquí, es la herramienta de análisis de riesgo, la herramienta 2 es el scorecard de resiliencia. Entonces la primera, la herramienta 1, el análisis integrado de riesgo de desastres y riesgos climáticos. Bueno, esta es la forma visual como en este momento estamos presentando la herramienta y consta de 5 pasos. 5 pasos básicos que están alineados con la forma tradicional como abordamos los análisis de riesgos. Entonces, paso 1, identificar amenazas. 2, hacer la evaluación de condiciones de amenaza. Y aquí empieza a surgir ese primer cambio sutil. Y es llamar esa primera evaluación de amenaza con unas condiciones de línea base. Lo que conocemos hasta ahora sobre las condiciones de amenaza en entornos urbanos. Y luego, y aquí viene, digamos, una de las primeras innovaciones, cómo evaluamos las condiciones de amenaza bajo condiciones de cambio climático, bajo consideraciones de cambio climático. Más adelante lo vamos a explicar, pero entonces estamos invitando a los usuarios de la herramienta a que reconsideren o reanalicen sus análisis de amenaza, pero teniendo en cuenta cómo las amenazas interactúan con ciertas variables climáticas que están cambiando. El paso número 4 es evaluar condiciones de vulnerabilidad para componentes urbanos. Esta herramienta está enmarcada en la iniciativa MCR 2030, entonces necesariamente apunta a entornos urbanos y lo que hemos hecho es hacer una propuesta de diferentes elementos de un entorno urbano sobre los cuales evaluamos las condiciones de vulnerabilidad y para luego pues el paso 5 hacer el análisis de riesgo para dichos componentes. Entonces, bueno, el paso… Bueno, gracias. Ahora igual te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jessica Bian, yo soy de la empresa Global Factor, que trabajamos con CAF y para ciudades resilientes para el desarrollo de la herramienta. Vuelvo un pasito para atrás. La idea ahora es explicarles cómo funcionan estas dos herramientas. Ok. Explicarles cómo funcionan las herramientas. Vamos a empezar con la herramienta de análisis de riesgo y luego mostrarles los pasos de la herramienta junto con los resultados. Nos estábamos olvidando de decir que este proyecto seleccionó 2 ciudades como casos pilotos para la prueba o el testeo de la herramienta, que son las ciudades de Puerto Viejo en Ecuador y la ciudad de Panamá, ¿sí? La capital de Panamá. Bueno, con ellos testeamos esta herramienta. Entonces, parte de las pantallas que van a ver de los resultados son digamos, de una de estas ciudades. Y a lo último les vamos a mostrar una pequeña prueba que hicimos con un colega de acá del municipio de Esmeralda, que estaba acá presente, y ayer interactuando con él, le enviamos la herramienta y la probó, así que después le voy a hacer pasar para que él muestre los resultados. Bueno, entonces el primer paso de la herramienta es identificar las amenazas. Hay un listado de amenazas donde son principalmente 30, que de alguna forma seleccionamos las que ya están en estas guías, ¿no? En estos documentos, como el desinventar, la clasificación de amenazas que hace la UNDR en el reporte del 2020, reportes de la C40 que decían las principales amenazas que sufren las ciudades hoy en día, y después también tuvimos en cuenta el atlas del IPCC con el AR6
que presenta las principales amenazas climáticas, ¿no? Entonces, a partir de ahí hicimos este listado de amenazas. La ciudad que está haciendo la evaluación tiene que seleccionarlas, identificar cuáles son las amenazas presentes en su territorio y luego al segundo paso. En el segundo paso es una evaluación que lo llamamos como las condiciones de línea de base. ¿Por qué línea de base? Porque es el conocimiento actual que ellos tienen en base al conocimiento local o la información local que presentan en base a frecuencia y magnitud. Y hay unas referencias para catalogar cada una de estas amenazas de 1 a 5 según el nivel, este nivel de peligrosidad, teniendo en cuenta cuándo es más recurrente o las magnitudes que digamos que estuvieron presentes para evaluar cada una de las amenazas. Las amenazas, como bueno, me estaba olvidando de decir, no solo son climáticas, ¿no? Sino la idea es hacer una evaluación multiamenaza, incorporando amenazas geológicas, biológicas, tecnológicas. Bueno, entonces, después de la evaluación de línea de base, el paso que sigue tiene que ver con cómo se alterarían estas amenazas, principalmente las climáticas, teniendo en cuenta condiciones de cambio climático. Óscar. Vale, gracias. Uno de los retos precisamente es poder traducir este tipo de información en el contexto de toma de decisiones a nivel local y con herramientas que sean fáciles de usar. Entonces, la idea de traerles yo esto es porque nuestra primera sensación cuando vemos las tablas del IPCC es de rechazo. Uno dice, pero ¿para qué me puso esto aquí? ¿Qué hago yo con esta información? Etcétera. Y aquí hay un mensaje, digamos, importante que es una traducción del reporte del inglés en español y que está en comillas, pero que literalmente quisiera resumir en la primera columna. Y es que independiente de los escenarios, de las trayectorias socioeconómicas y las correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero, en el corto plazo, es la columna 2021-2040, independiente de la trayectoria, la anomalía de temperatura va a llegar a 1.5 grados. En este momento está un poco por encima de 1 grado, está llegando a 1.1. Pero independiente de lo que ocurra, si tenemos una rápida mitigación de gases de efecto invernadero, si emprendemos a transición energética rápida, etcétera, aún en el mejor de los casos, vamos a llegar a una anomalía de 1.5 grados y en el peor de los casos también, inclusive 1.6. Entonces, digamos, ese es el primer mensaje de que empezamos a tratar de resumir y es que es inevitable que en el corto plazo vayamos a continuar alterando la composición de la atmósfera y las variables climáticas. Entonces, este era uno de los primeros mensajes. Esto no está en la diapositiva, está en este Learning Lab. Es un poco la racionalidad detrás de lo que estábamos proponiendo. Lo segundo, esta también es una tabla del IPCC que, de nuevo, uno la ve y dice, yo esto no lo entiendo muy bien. ¿Qué es lo que me está tratando de decir el IPCC acá? Pero el IPCC, en su último reporte, en el AR6, hizo un esfuerzo importante por transmitirnos qué puede ocurrir con estos fenómenos amenazantes de origen climático. Y, por ejemplo, dice, los extremos de calor, que en este momento, hoy, tienen un periodo de retorno de 10 años, van a ocurrir 4 veces más frecuente y en promedio van a ser 2 grados más calientes. Eso, digamos, y con los extremos de calor, eso es tremendamente alarmante. Ya vimos este año lo que estaba ocurriendo con los incendios en Chile, pero también es razonable pensar lo que va a ocurrir en el verano en el hemisferio norte, etcétera. Y lo mismo ocurre con extremos de precipitación, extremos de sequía, etcétera. Pero hay una enorme cantidad de información que tiene certeza científica de que los fenómenos extremos relacionados o vinculados con el clima van a cambiar. Y para los que trabajamos en gestión del riesgo de desastres y que pasamos por conocer y tratar de evaluar amenazas con base en su periodo de retorno y su intensidad, esta información es tremendamente preocupante. Y lo que queremos decir, bueno, tenemos esta información científica, pero queremos llevarla a estas herramientas de análisis rápido que apoyan toma de decisiones a nivel local. Este es un esfuerzo, esto lo reconocerán, yo aquí no cité la fuente, pero estoy casi seguro que es de Oxfam o Save the Children, que nos tratan de decir cómo tratan de pasar de estas tablas a estas.
Y es empezar a decir, mire, las olas de calor van a ser 7.5 veces más frecuentes, las sequías 3.6 veces más frecuentes, los daños en cultivos, las inundaciones riberinas por desbordamiento de ríos o los incendios forestales. Y que en promedio la frecuencia de los desastres se va a aumentar al menos en 3 veces, en promedio. Entonces, digamos, de nuevo información muy preocupante. ¿Cómo traemos esto a la herramienta? Entonces, lo que estamos haciendo, y esto está simplificado de nuevo porque la idea es que estas son herramientas de autoevaluación que se puedan hacer a nivel local. ¿Qué hace la herramienta? Le pide a los usuarios que documenten las variables climáticas. Entonces ahorita Jessica les va a decir, mire, usted sabe o tiene información de su servicio meteorológico nacional o puede acceder a bases de datos globales para saber cómo se están comportando ciertas variables climáticas, cómo se está comportando la precipitación, la temperatura, los días extremos de calor, los días extremos de frío, etcétera. Una síntesis de variables con respaldo, digamos, en la publicación científica que son importantes. Y con eso empezamos a documentar cuáles son los cambios que ya se están observando o que se esperarían en el corto plazo en el comportamiento de esas variables. Entonces, es un paso intermedio, porque lo que queremos decir es, si la precipitación está cambiando, si tenemos anomalías en precipitación, es razonable pensar que va a cambiar la amenaza por inundaciones. Si estamos observando anomalías de temperatura, con aumentos de temperatura, es razonable pensar que vamos a tener mayores incendios forestales, mayores sequías, mayores procesos de degradación de suelos por desertificación. Si estamos observando cambios en el comportamiento, en la temperatura de los océanos, etcétera, digamos también, bueno, esto es un poco más complicado, se pueden esperar cambios en tormentas tropicales y en huracanes, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la mitad, y es decir, traigamos las piezas de información que están disponibles, documentémoslas y volvamos a hacer el ejercicio de amenaza. ¿Por qué? Para empezar a traer esa reflexión sobre la interacción entre los cambios rápidos de las variables climáticas y las condiciones de amenaza de línea base. Entonces, todo esto que comentaba Oscar, cómo hacerlo operativo en una herramienta que sea de fácil acceso para el que está haciendo la evaluación. Entonces la idea es incorporar la información que está disponible, que ahora la vamos a ver, en el atlas del IPCC con los escenarios de la R6, donde la ciudad que está haciendo la evaluación puede seleccionar, no sé si esto tiene un puntero, sí. Acá puede seleccionar la región donde se ubica la ciudad, y al seleccionar la región, automáticamente las diferentes amenazas cambian según el pronóstico hecho para la región. Se aumenta o disminuye, por ejemplo, ahí como está documentado, que es para el caso de Puerto Viejo, la ola de calor, en este caso aumentarían. Y en relación a lo que es el análisis de las amenazas en línea de base, cambian los niveles, ¿no? Pasa, por ejemplo, en este caso las nevadas disminuyen, de todas formas siguen siendo condiciones de amenaza alto, por ejemplo. Ahora igual vamos a ver la herramienta. Y otro de los pasos que también permite integrar la herramienta es más libre y depende de la información disponible a nivel nacional o local que tengan las ciudades, ¿no? Es decir, que puedan recurrir a las diferentes comunicaciones nacionales de cambio climático y que puedan incorporar las variables climáticas, colocando acá el escenario y las tendencias para cada una de estas variables climáticas y cómo se alteraría eso en las amenazas, si aumentan o disminuyen. Ahora muestro más. Sí, claro. Algo importante y digamos, un poco para lidiar si existe un poquito de frustración acá, es que estamos buscando, y esto es intencional, durante todo el tiempo manejar el mismo lenguaje. Y estas son herramientas de análisis cualitativo, incluida la del IPCC. Cuando entramos al IPCC, el IPCC también usa este mismo lenguaje para evaluar las amenazas y también para
para evaluar las amenazas y para evaluar la posible tendencia esperada del comportamiento de las variables que terminan en la amenaza. Tú no dices, pero ¿y estos por qué están haciendo otra vez alto, medio, bajo y creciendo, decreciendo, etcétera? Ahí hay una importante unidad de lenguaje durante todo el ejercicio que incluye también utilizar el mismo lenguaje que utiliza el IPCC. Entonces, en este caso, digamos, además son herramientas de análisis cualitativo. Entonces, las mismas reglas de decisión y los mismos parámetros aplican durante toda la metodología. Bueno, exactamente. O sea, la idea es que la herramienta trae la información que ya está publicada en el IPCC para las diferentes amenazas y según la región, ¿no? Le permite a la ciudad seleccionar, como les decía, la región y de alguna forma acá muestran los cambios futuros y las tendencias de cada una de estas amenazas, ¿no? Por ejemplo, olas de calor extremo, acá por ejemplo muestra que va a haber un aumento. Y todo esto de alguna forma está de manera operativa y disponible dentro de la herramienta. Y el otro paso es este que les mostraba ahí de manera un poco más pequeña, ahora de manera ampliada, poder seleccionar el escenario y poner las tendencias para estas variables climáticas. La herramienta tiene, hasta el momento pusimos algunos visualizadores que permiten que las ciudades puedan consultar y completar estos datos. Son visualizadores que de alguna forma tienen el mismo formato que el Atlas del IPCC, pero con información disponible para los países. Por ejemplo, este de Centroamérica, de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Y así la idea es completar la lista en la medida que se vayan publicando estos visualizadores de datos climáticos. O bueno, digamos, también queda libre a disposición de cada una quizás hay ciudades que tienen dato climático a escala local, entonces puedan completarlo. Todas estas variables climáticas que tomamos de referencia vienen también de este informe sobre los Impact Drivers and Extreme del IPCC, en un informe donde se analizan qué variables climáticas son las que inciden en los cambios que van a tener las amenazas climáticas. Entonces, visualmente, el resultado, por ejemplo, de una evaluación de un municipio, se vería el listado de la amenaza con las condiciones de línea de base y las condiciones de la amenaza bajo los cambios considerando cambio climático a corto y mediano plazo, con información regional del IPCC y con la información disponible a nivel local o nacional. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, el caso de los incendios, puede ser que de línea de base la evaluación dé como bajo y luego, digamos, pasándolo por datos de cambio climático, cambie su nivel, ¿no? Cambie el resultado de la amenaza, cambie de nivel digamos, de un nivel bajo a un medio, en algunos casos puede ser de nivel medio a alto. Sí. Es importante, aquí le estamos dando la opción al usuario de que consulte lo que tenga a mano. Sí puede consultar el IPCC, buscarlo y documentarlo, si tiene información nacional, si tiene información local, y que pueda contrastar. Pero un punto, digamos, aquí que es importante y que funciona, digamos, dentro de la regla de decisión, es que si en algún momento llega a surgir una contradicción o una diferencia en la tendencia, prima la información local. O sea, muchas veces tiene mayor relevancia en este caso porque es que la regionalización del IPCC es grande, es amplia. Y en algunos casos, sobre todo cuando uno está en el borde del polígono, no sabe si se va por el polígono X o por el polígono Y, etcétera. Eso puede ocurrir. Entonces, digamos, también poco tener en cuenta eso, que siempre ahí, en caso únicamente que exista un conflicto entre las tendencias, la herramienta privilegia la información nacional, la información de los Institutos Nacionales de Meteorología y lo que tengan, digamos, documentado para el municipio. Entonces, una vez hecha la evaluación de amenazas, el próximo paso se vincula a una evaluación de condiciones de vulnerabilidad para componentes de entornos urbanos. Y en este caso, bueno, los indicadores tienen que ver con asentamientos informales, actividades productivas comerciales, equipamiento urbano esencial, patrimonio cultural y social, infraestructura de agua y saneamiento, de drenaje,
de electricidad, de transporte, las condiciones de biodiversidad urbana y los grupos vulnerables. Entonces, en la herramienta aparece la amenaza, el listado de amenazas y la posibilidad de evaluar estos 10 indicadores de vulnerabilidad en función de cada una de las amenazas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, cuando lo trabajamos con Puerto Viejo y Panamá, lo interesante de este ejercicio es que había amenazas o situaciones de vulnerabilidad en relación con estas amenazas que quizás las ciudades no las habían pensado o no las habían contemplado como algo que podía pasar, o un vínculo que podían llegar a ver, un vínculo entre olas de calor y qué pasaba con las olas de calor en los asentamientos informales, por ejemplo. Entonces, de alguna forma el ejercicio hace como una fuerza a pensar el vínculo entre las diversas amenazas, la vulnerabilidad y cómo esto de alguna forma luego va a cambiar en condiciones de cambio climático. Se nos apagó la pantalla. No sé si quieren aprovechar para hacer preguntas hasta acá y si no, seguimos. Sí. Es opcional. Uno puede evaluar 1, 2, 3 o las 9 condiciones de vulnerabilidad, porque puede ser abrumador o lo pueden hacer por partes, etcétera. Hay una pregunta. O sea, de hecho, cuando hicimos la prueba piloto con los municipios de Panamá y Puerto Viejo, fue toda una mañana de 4 horas y a su vez lo interesante de esto es que al ser un ejercicio que necesita de alguna forma la opinión de las diversas áreas del municipio, es un ejercicio de alguna forma transversal, donde lo ideal de la evaluación es que puedan intervenir la opinión o el criterio de las diversas áreas del municipio. Sí, preguntas, lo hacemos. Sí, te escucho. Armados, que creo que pueden tener incidencia en la vulnerabilidad, sobre todo en entornos urbanos. Y habías mencionado varios de las ciudades en las que se ha aplicado esa herramienta. Por ejemplo, Medellín es una ciudad que tiene, y Colombia en general, tiene presencia de actores armados que puede tener pues como impacto sobre cómo se vive en este tipo de desastres. ¿Dónde entra el análisis de ese tipo de vulnerabilidades? Vale, la respuesta va en dos. La primera, frente a condiciones de amenaza por actos humanos intencionales, esas digamos siempre han estado metodológicamente por fuera. Sí están los actos humanos no intencionales como fugas, incendios, derrames, explosiones, pero digamos sabotaje, terrorismo y demás, si bien hacen parte, digamos, de análisis de riesgos integrados, aquí no estamos hablando no hacen parte de un ejercicio de análisis de riesgo de desastres. Pero por supuesto en otros ejercicios como los de análisis de continuidad de negocio o otro tipo de herramientas sí se incluyen, pero aquí de origen humano únicamente los no intencionales, fugas, incendios, derrames, explosiones. Eso por el componente de amenazas. Y por el componente de vulnerabilidad, lo que pasa es que aquí está un poquito difícil de leer, pero, y este ejemplo es bastante bueno, cuando hablamos de asentamientos informales, estamos hablando de ocupación irregular de usos de suelo, no hay un cumplimiento estricto de las normativas, códigos de construcción, etcétera, y en cada uno de los elementos entonces hay una descripción de lo que estamos tratando de aproximarnos como un componente del entorno urbano. Entonces, en grupos vulnerables, por ejemplo, no lo tenemos aquí en la presentación, pero también hay una intención de abordar lo que podríamos considerar como grupos vulnerables, que en la literatura y en la experiencia de gestión del riesgo de desastres suele ubicar a personas en condición de discapacidad que digamos tienen una restricción de movilidad en caso de una alerta, por ejemplo, o adultos mayores que tienen una sensibilidad mayor a estos extremos de temperatura, etcétera. Entonces, en cada una de estas cajitas hay una narrativa explicando cómo estamos aproximándonos. Entonces, de pronto, si quieren, cuando termine la sesión, podemos ver cómo, digamos, esos elementos, porque incluso también la herramienta sigue en construcción. O sea, digamos, ya tenemos la primera versión piloto, pero hay cuestiones que, por supuesto, se podrían agregar. Ahorita hay un código QR para descansar, pero es la versión preliminar.
calculo que en breve, pero... Sí. Ujú. Sí, Bueno, no, capaz que me estoy adelantando al final, pero bueno, como justo se dio esa pausa, me parecía que por ahí estaba bueno. No, si tenían algún ejemplo o alguna experiencia que hayan realizado donde además de la percepción de los tomadores de decisión o los técnicos de las intendencias, los municipios, también se incorporen otras miradas, ¿no? Desde la comunidad, desde otros grupos, ¿no? Yo creo que depende del uso que le hagan a la herramienta. O sea, si la ciudad quiere responder a esta herramienta haciendo un taller participativo, lo pueden hacer tranquilamente. Creo que queda abierta a diferentes usos. Justo detrás tuyo están las dos personas que han hecho ese ejercicio cientos de veces y ellos pueden dar testimonio de cómo se han conformado grupos de oficiales locales o con comunidades, con comunidad científica, etcétera. Ellos dos sí lo han replicado muchísimo y también, digamos, inclusive de pronto ahorita le damos la palabra y les voy a contar cómo efectivamente convocar diferentes grupos de interés han enriquecido la herramienta. Sigo entonces. Bueno, entonces una vez hecha la evaluación de la amenaza, línea de base con consideraciones de cambio climático y luego con las condiciones de vulnerabilidad con estos 10 indicadores, la idea es llegar a un resultado de análisis de riesgo en el cual tenemos un resultado de riesgo línea de base y un resultado de riesgo bajo consideraciones de cambio climático a corto y mediano plazo. Por supuesto, estos resultados que serían como riesgo a futuro, sería como un riesgo actual y un riesgo futuro, estamos hablando de las amenazas climáticas, ¿no? Todo lo que sería el resto de las amenazas, tenemos simplemente un resultado de riesgo. Entonces, bueno, la idea del análisis es que permita ver los cambios o no cambios, ¿sí? Que puede ser que existan o no, en cuanto al nivel de riesgo considerando el cambio climático. Y por último, la herramienta visualiza los resultados con gráficos donde se permite ver los diferentes tipos de vulnerabilidad por amenazas, o sea, todos los indicadores de vulnerabilidad y los niveles, digamos, según... acá en este caso, por ejemplo, está inundación y desprendimiento de tierras. Y bueno, digamos, hay diferentes visualizaciones de los resultados en gráficos. La próxima herramienta es la Scorecard. Yo no sé si te parece que mostremos ahora, sí, y después ya cerramos con la Scorecard. Voy a invitar a pasar al frente a un colega del municipio de Esmeralda. Él es Beto Estupiñán Toro, es secretario del COE cantonal y director de gestión de riesgos y cambio climático de Esmeraldas, Ecuador. Y bueno, él ayer, digamos, amablemente se ofreció a hacer la evaluación de análisis de riesgo con el municipio y les vamos a mostrar algunos resultados, algunos avances. Yo lo pongo si querés. Sí, por favor. Un gusto, Beto Estupiñán Toro. Aprovechando esta herramienta que será fundamental en municipios como el de Esmeraldas, que es un municipio, una ciudad intermedia dentro del Ecuador, del norte de nuestro país, sur de Colombia, tener la posibilidad de utilizar esta herramienta que de hecho la practicamos en la mañana, justo en horas de la mañana, y nos pareció una herramienta importante, muy amigable, considerando los diferentes aspectos. Primero, y eso es como para decirles a ustedes qué nos pareció, primero que se debe contar con una línea base adecuada, fundamentada y sustentada con trabajos previos. Entonces, el municipio de Esmeraldas tiene una estrategia de adaptación al cambio climático, por ejemplo. Tiene un plan de cambio climático, de adaptación al cambio climático, tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esa información y además la agenda de reducción de riesgos, lo que ha servido para que este tipo de información que en el punto 4 ustedes la han ubicado,
sirva para tener ya un ejercicio previo. Entonces significa que esta herramienta, sin esa información de línea base, no puede ser llenada adecuadamente. Entonces, eso es fundamental. Si pasamos a la siguiente, hemos identificado en este punto 4 todas las que Esmeraldas tiene. Por cuestión también de tiempo y todo el trabajo, tanto el tema de frecuencia y magnitud, porque el otro sale de forma automática, nos pareció también de forma muy ágil y adecuada. La explicación siempre está en la parte derecha, me pareció fundamental y muy buena práctica, ¿no? Entonces, esta es la realidad de Esmeraldas, ¿no? Si lo ponemos a hablar, Quizás Esmeraldas tiene agregar que condiciones. es una plataforma Excel, ¿no? O sea, la herramienta Sí. es un Excel, se puede usar, no es necesario que hagan la evaluación estando en línea, con conexión a internet, es decir, se puede descargar la herramienta y hacer la evaluación, ¿no? Ah, algo más Eso que para agregar. Esmeraldas queda al norte de Puerto Viejo, ¿no? Claro. De Manabí, de la provincia de Sí. Manabí, que entonces significa que es una herramienta que puede servirnos. Continuamos entonces, por favor, si nos permites. Hicimos este ejercicio, ubicamos la región, esto es tema automático, tú nos lo explicaste, y si automáticamente consideramos este lado, y estas variables salen de forma automática. Continuamos. Ubicamos cuál sería el escenario. Esa información nos gustaría que también aparezca la del Ecuador, Sí. es un tema puntual, Sí, con la Secretaría de Riesgos que está aquí, Ah, bien. que es nuestro ente rector. Y continuamos, ¿Cómo no? porque son temas automáticos, eso es fundamental, exceptuando los temas geológicos y tecnológicos, que por obvias razones están en un proceso de construcción, nos sale el resultado de la amenaza. Primero de la línea base y luego la amenaza considerando las variables de cambio climático. También está toda la explicación en las leyendas, es sumamente amigable en ese punto. Continuemos. Sí, claro. Dale. Fíjese, Gracias. fíjese el cambio entre las consideraciones de línea base, o sea, lo que se llama el business as usual o la práctica común, y cuando empezamos a tener estas reflexiones, ya sea utilizando el IPCC o la información local, todas Cambia. las amenazas que está contemplando que tienen relación con fenómenos hidrológicos, meteorológicos, climáticos, oceanográficos, en el corto plazo, mediano plazo, van a aumentar su nivel de amenaza bajo esta presión. Entonces, digamos, aquí también es un poco prender las alertas, y para los que ya están pensando en el siguiente paso, saben que es muy distinto desde la gestión del riesgo de desastres, pero también desde el ordenamiento territorial, que una amenaza esté en medio a que esté en alto. Entonces ya, digamos, esa anticipación, esa capacidad de empezar a pensar cuál es el siguiente paso, y yo no había visto el ejercicio, pero digamos, yo creo que ilustra, no habíamos visto los resultados, pero ilustra muy bien el caso que queremos traer, y es que empezar a ver un poco qué está detrás de incluir estas reflexiones sobre los cambios observados y esperados en corto plazo de variables climáticas que interactúan con las amenazas. Gracias. Y eso es fundamental a la hora de, como dices tú, en Ecuador utilizamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión de suelo. Esta información es un insumo que, si bien es cierto, no está puesto en los lineamientos actuales, será fundamental ubicarlo para dentro. ¿Así está? Ya en los lineamientos a corto plazo. Eso es inmediato, ¿no? Entonces, miren la realidad de Esmeraldas en las condiciones actuales, con las condiciones de a 10, 50 años, será fundamental trabajar en obras en gestión de riesgo, en mitigación o en trabajos también con el plan de infraestructura verde que tenemos con los compañeros del PNUD y CAF. Por favor, continuemos. Creo que por cuestiones de tiempo solo trabajé, como fue en la mañana, trabajé específicamente en las hidrológicas y específicamente en las inundaciones fluviales, y si determinamos de estas 10 variables que tienen ustedes, nos sale alto. Y lógicamente, como ustedes lo explicaban, vienen las comparaciones estadísticas desde la inundación fluvial, que actualmente es medio, ahora se consideraría tanto en corto y mediano plazo alto, ¿no? Por favor, y con eso termino, y con esa reflexión de que es una herramienta amigable, pero partiendo con información y de forma multisectorial, no solo dentro de la municipalidad, sino con otros actores locales, sean estos del Ejecutivo o del Gobierno Nacional, con los que tienen a nivel desconcentrado,
y también con líderes locales con los que también tendríamos que trabajar para poder identificar cuál es, o sea, qué es lo que viven ellos, qué es lo que realmente pasa. Bien. Eso sería. Bueno, nada, yo te pido un aplauso para el colega que de manera muy valiente se animó a hacer la evaluación. Así que, y la verdad que demostraste que la herramienta sirve, que tiene utilidad. Así que súper agradecidos que te hayas animado de hacerlo. Bueno, y luego después hacemos preguntas, si quieren, cuando salimos acá al pasillo. Por último, mostrarles la otra herramienta que luego de alguna forma integra, ¿no? Esto de hacer un análisis de riesgo y luego empezar a pensar ya en las medidas, ¿no? En las diferentes acciones o políticas que integran la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático. Entonces el scorecard tiene el mismo formato de la herramienta de autoevaluación tradicional, solo que incorpora en estos 10 esenciales aspectos donde está el cambio climático. Entonces, digamos, las preguntas o esta guía de preguntas tienen que ver con los planes de adaptación y los planes de reducción de riesgos que tenga la ciudad, si se trabajan de manera integrada o la ciudad tiene un plan por un lado, un plan por el otro. Los mapas de riesgo que tenga la ciudad, si considera escenarios de cambio climático, ¿sí? Es como empezar a que la ciudad empiece a preguntarse estas cuestiones. Si hay financiamiento a través de fondos para cambio climático, qué tipo de financiamiento hay para la ciudad. Incorporar este diseño urbano resiliente, la infraestructura verde y todo lo que llamamos la adaptación basada en ecosistemas. Luego, todo también, siguiendo en línea de la adaptación basada en ecosistemas, todo lo que tenga que ver con la protección, las medidas de protección o conservación dentro del municipio, cuestiones de gobernanza y empoderamiento climático, cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las comunidades en relación al cambio climático, lo que llamamos esta adaptación basada en comunidades. Otro de los puntos esenciales es la cuestión de inversión pública y ordenamiento territorial, considerando estos escenarios climáticos. Luego, considerar este aspecto de los sistemas de alerta temprana, teniendo en cuenta estas condiciones multiamenaza. Y también, bueno, en los planes de contingencia, también a través de considerar las variables de multiamenazas. Y, por supuesto, también en los planes de recuperación, tener en cuenta también estos escenarios de cambio climático, ¿no? No esto digamos, de recuperarse y volver a las condiciones antiguas. Sería pensando en escenarios de cambio climático. Y acá, entonces, les ponemos un código QR que los va a llevar a un drive de Gmail para que puedan descargar las dos herramientas. Les damos un tiempito para que las descarguen. Sí, por eso. Sí. Y si quieren hacemos una ronda rápida de preguntas. Mientras tanto, nos quedan unos 5 minutos, creo, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Gracias. Brevemente, solo dos inquietudes. Sí. En este QR se mantiene el cálculo del riesgo basado en probabilidad de ocurrencia versus probabilidad de daño. No, en relación al QR original. No. O sea, que es lineal el riesgo. El cálculo del riesgo es lineal. Sí. Ya, gracias, uno. Y dos, ¿se le da peso a las variables de vulnerabilidad frente a las de la amenaza como tiene el QR? Tampoco. Es lineal también, entonces. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas? Son las mismas reglas de decisión. Las mismas de decisión son matrices de evaluación. Sí. Pero son las mismas reglas de decisión del QR, solo que no hacemos pesos. Buenos días. Sí, solo una pequeña pregunta en relación al tema de las actividades extractivas ilegales. En el caso, nosotros trabajamos en Perú y vemos mucho el tema de minería ilegal que aumenta las exposiciones al riesgo.
Solo esa pregunta. Gracias. Pero sí hay una propuesta, digamos, que es integrar dentro de las amenazas los procesos de degradación de ecosistemas. Lo que pasa es que en este momento, digamos, hay una degradación natural relacionada con pues, de nuevo, factores naturales, incluido cambios en el clima, pero también hay una degradación que está relacionada con actividades humanas. Entonces ahí estamos en ese borde y ocurre con varias amenazas. Pero por supuesto tomamos nota, porque digamos, una de las amenazas, digamos, a considerar sí es la degradación de ecosistemas, pero usualmente esa degradación de ecosistemas está relacionada con otra amenaza, como puede ser deslizamientos, inundaciones o o procesos de contaminación de suelo, etcétera. Entonces, queda anotado sobre cómo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, les dejamos nuestros correos, contactos, la página de la iniciativa Ciudades Resilientes para comunicarse. Y bueno, les agradecemos la participación y el interés. Muchas gracias.